Hola, soy Ana Cristina Olvera y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Iberoamérica en órbita, el lugar donde exploramos el fascinante mundo de la ciencia y la tecnología espacial que está transformando nuestro futuro. Este programa es posible gracias a la colaboración y las plataformas de nuestros socios de ATEI. En el programa de hoy exploramos cómo el espacio también se construye desde la Tierra y para las personas. Conoceremos la historia de Ana Guzmán, una de las voces que conecta a la NASA con millones de estudiantes alrededor del mundo. Y también hablaremos del impulso del sector espacial en América Latina, con la entrevista al doctor Ludovino Bielman Díaz, expresidente de la Agencia Espacial del Paraguay, quien nos comparte cómo el trabajo colectivo, la ciencia y la tecnología están convirtiendo al espacio en una herramienta clave para el desarrollo social y científico del país. Estás en Iberoamérica en órbita. Ana Guzmán es una de las voces que conecta el espacio con la Tierra desde la NASA. Su camino en la agencia comenzó detrás de cámaras, trabajando en el área de televisión del Centro Espacial Johnson, y con el tiempo la llevó a convertirse en un enlace clave entre astronautas, misiones espaciales y millones de estudiantes alrededor del mundo, demostrando que la curiosidad, la comunicación y la pasión por la ciencia también abren puertas para llegar al espacio. Es muy impresionante ver las caras de los niños cuando ellos están participando en un evento de radioaficionados y ellos oyen la voz de los astronautas y le pueden preguntar ciertas cosas de lo que está pasando en la estación espacial, cómo llegaron a ser astronautas. El interés de mis padres empezó cuando ellos emigraron aquí a los Estados Unidos de Cuba y era durante el principio de las misiones de Apolo. En 1969, en julio, fue cuando NASA llegó a la Luna. Y desde entonces se quedaron fascinados con ese logro. Los dos, mi mamá y mi papá, siempre le gustaba mucho las matemáticas, la ciencia. Mi papá era electricista, entonces él le gustaba todo de tecnología, de ingeniería, de arquitectura, y parece que a mí se me pegó. Después decidí ir a la universidad con el giro de comunicaciones en especialidad de producción de video. Empecé la carrera trabajando en la estación de noticias en Miami, trabajando en casas productoras de producción de cine y de video. El destino me trajo aquí a Houston y durante eso me enteré que aquí el Centro Espacial Johnson había un departamento de operaciones de televisión. Había una posición y apliqué y tuve la suerte de coger el trabajo. La NASA contrata gente de campos profesionales diversos. No tienes que ser necesariamente ingeniero o científica o astronauta para poder trabajar en la NASA. El primer trabajo que tuve era trabajar en la consola que se llama Mission Video, que es el departamento que archiva el enlace de video que baja de la estación espacial. Todo eso se guardaba en el archivo para uso en el futuro, para producciones de video, también para entrenamiento para astronautas que venían después. El primer día que trabajé me quedé bien impresionada ver el video cuando bajaba de la estación espacial. No lo creía, nunca había vivido algo así en mi carrera. Ver los astronautas en vivo flotar de un lado a otro de la estación espacial en investigaciones, comer la cena con los otros colegas, hacer ejercicio, era muy impresionante y era algo que no me costó trabajo creer que era de verdad. Era como, tú sabes, tratando de ver y confirmar que uno está vivo. Durante las noches que teníamos que trabajar tarde y ya las cámaras se habían cambiado para afuera de la estación espacial, se veía
mundo, la Tierra girando abajo de la estación espacial. Los azules del Caribe, las montañas de los Alpes, las Amazonas de Brasil, ver a la isla de Cuba, de donde mis padres vinieron. Comprendes que todos somos astronautas en el mundo, en la Tierra, y somos un transbordador espacial en el centro del universo. Ahora estoy trabajando con el equipo de comunicaciones de investigación de la Estación Espacial. El equipo de nosotros está encargado de informar al público de las actividades educativas y qué está pasando en la Estación Espacial. Yo estoy en la posición de coordinadora de eventos educativos con radioaficionados entre la Estación Espacial y escuelas, universidades. Los estudiantes tienen la oportunidad de comunicarse con el astronauta en la Estación Espacial. El ham radio es un equipo que usa los radioaficionados para comunicarse uno a otro en la Tierra. Y entonces también hay un radio en la Estación Espacial. Ahí es donde ellos pueden mandar la señal y los radioaficionados en la Tierra pueden recibir esa señal en los radios propios de ellos. Tiene que ser una coreografía bien rápida porque la Estación Espacial está encima de la área de ellos nada más que 10 minutos, porque es una órbita bien rápida. Durante los eventos de radioaficionados, los niños tienen la oportunidad de aprender más de lo que está pasando en la Estación Espacial, cómo trabaja la ciencia, cómo trabaja la tecnología y cómo los avances pueden ayudar a los humanos aquí en la Tierra. Los niños tienen mucha imaginación y tienen la mente y los corazones abiertos para oír y aprender muchas cosas interesantes. La otra parte que me gusta mucho es poder entrenar a los astronautas cómo usar el ham radio. He oído astronautas decir que algunos de los días más favoritos de ellos fueron cuando tuvieron esa experiencia de hablar con estudiantes en la Tierra. Mirando para el futuro de la NASA, quizás tener eventos radioaficionados en la Luna, donde los astronautas podrán comunicar con los estudiantes en la Tierra desde la Luna. Me gustaría mucho ver eso, lo que nos espera en el futuro. En Paraguay, el desarrollo espacial ha dejado de ser una aspiración distante para convertirse en un proyecto colectivo con impacto social, científico y tecnológico. Gracias al trabajo de comunidades científicas, técnicas y académicas, el país ha comenzado a construir una visión propia en el ámbito espacial. En la entrevista, el doctor Ludovino Bielman Díaz, expresidente de la Agencia Espacial del Paraguay, comparte cómo surgió la agencia, cuáles han sido sus principales avances y por qué el espacio es una herramienta estratégica para el desarrollo del país y de su gente. La historia de la Agencia Espacial Paraguay tiene dos vertientes, uno anecdótico y uno procedimiento formal. Y la aparición de la Agencia Espacial Paraguay no fue precisamente por casualidad, es más bien por la necesidad de la sociedad paraguaya de buscar las innovaciones, porque las mejores innovaciones vienen del mundo de la ciencia, específicamente y puntualmente de la investigación científica. En el año 2011 yo estaba haciendo un curso de maestría en planificación y conducción estratégica nacional. Llegó el momento de presentar un proyecto de tesis. Elaboré mi proyecto de tesis, utilización del espacio exterior para la República del Paraguay. Ese proyecto fue rechazado. Entonces yo me atreví a mejorar aquel proyecto de tesis que había presentado y lo transformé como un proyecto de ley para la creación de la Agencia Nacional de Programas Satelitales. Y eso gustó a la ministra de Defensa, gustó al presidente de la República, llegó al Parlamento y fue discutido. En este caso se sanciona la ley 5.151 como una ley que hace a la creación de la Agencia Espacial del Paraguay. Esto fue en el año 2014. Y por suerte, un 31 de enero del 2017, se nombra al primer presidente de la Agencia Espacial Paraguay para empezar a trabajar. La Agencia Espacial Paraguay empezó a trabajar el 31 de enero del 2017 con 2 personas. Trabajé un año sin presupuesto. Me concedió la audiencia el ministro de Hacienda
y me recibió y le planteé, señor ministro, necesito mínimo presupuesto para la Agencia Espacial Paraguay, y me dice, vamos a ver qué hacemos con él. No me dio tantas posibilidades. Sin embargo, yo me retiré, 15 días después me envía la resolución y me da presupuesto para nombrar 10 ingenieros. Ahí yo gané, digamos, de alguna manera, el primer round. Lo primero que hice con este presupuesto fue acercarme a la embajada del Japón, porque yo ya visualizaba con qué país se podía trabajar. Japón, la NASA, Agencia Espacial Mexicana, CONAE, Agencia Espacial Europea, Agencia Espacial de Taiwán, y varias otras agencias espaciales. Entonces me acerqué a la embajada de Japón, hablamos, tengo este mínimo presupuesto, señor embajador, y quiero enviar ingenieros jóvenes al Japón. Después que Paraguay tomó una decisión política relevante, importante en tiempo y forma, para que funcione la Agencia Espacial Paraguay. De la nada, en el 2014, Paraguay, a través de la Agencia Espacial Paraguay, hoy tiene doctores en sistemas espaciales, tiene un grupo importante de ingenieros, máster en sistemas espaciales, varios ingenieros especializados en temas espacial, básicamente inversión del Estado paraguayo, cooperación del gobierno de Japón y varias otras agencias espaciales. Entre ellos está la Agencia Espacial Mexicana. Hoy tenemos la política espacial del Paraguay, en este libro de mi autoría, los principios, los objetivos, las directivas puntuales de cómo ir avanzando en la expresión de ciencia y tecnología como teoría del Estado. Acá tengo en mano el primer satélite paraguayo, el Guaranizá 1, hecho en Japón por ingenieros paraguayos. Esto fue lanzado en el año 2021, 20 de febrero, orbitó un año, 6 meses, 400 kilómetros de altura. Este proceso para nosotros fue de aprendizaje experimental. Y para nosotros es vital, importantísimo, porque es industria Paraguay. Usted sabe que la industria aeroespacial es la quinta revolución industrial del mundo. ¿Y qué significa eso? Innovación. Evidencia que Paraguay también puede hacer lo bueno que hacen otros países. Muchas gracias por ser parte de Iberoamérica en órbita. Este espacio de aprendizaje no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de AT, en especial el ILCE, y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y la Deutsche Welle. Para saber más sobre el espacio y otras historias, encuéntranos en la web como noticiasnsc.com. Y en las redes sociales nos encuentras como @NSC Iberoamérica, en X, Facebook, Instagram y Dailymotion. Yo soy Ana Cristina Olvera y nos vemos en el siguiente episodio Entre las Estrellas.